¿Qué onda, chicos? Pues bienvenidos a la semana 2. En esta semana vamos a estar trabajando el tema de fracciones, que yo sé que la mayoría no nos gustan, no los dominamos también, pero pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo es trabajar con fracciones. El día de hoy vamos a ver todas las operaciones básicas con fracciones: suma, resta, multiplicación y división. Nada más que antes de empezar directamente con las operaciones, pues vamos a platicar un poquito de las fracciones, los tipos de fracciones y sus variantes, ¿va? Primero, ¿qué es una fracción? Pues una fracción es la representación de la unidad cuando está dividida en varios pedazos y normalmente tomamos una parte de esa unidad. La vamos a representar con algún tipo de fracción. La más común o la fracción que normalmente utilizamos es la fracción propia. Una fracción está dividida en dos partes. La parte de arriba se le llama numerador, la parte de abajo se le llama denominador. La parte del denominador te va a decir en cuántos pedazos está dividida la unidad. Una figura, como pueden ver aquí, un entero. Y el numerador te va a decir a ti cuántas partes de ese entero tienes o cuántas partes te faltan para completar la unidad. Entonces, cuando la fracción no completa una unidad, se va a llamar fracción propia. Y ahí tenemos el caso de un medio, quiere decir que la unidad está dividida en dos pedazos y solo tenemos uno. Tenemos aquí el ejemplo de 3/5. Quiere decir que ahora la unidad, una figura, un entero, está dividido en 5 pedazos y nada más tenemos 3. Por lo tanto, si queremos a completar la unidad, por ejemplo, deberíamos sumarle 2/5. Tenemos 3/5 más 2/5, formaríamos toda la unidad. O sea, vamos a tener 5 pedazos de 5. Si la fracción representa más de la unidad, porque también puede ser el caso, a este tipo de fracciones se le llama fracción impropia. En este caso, el numerador será más grande del denominador. ¿Por qué? Porque vamos a tener más cantidad de una sola unidad. Entonces, de manera impropia, aquí tenemos el ejemplo de 4/3. Quiere decir que tenemos 4 pedazos de una figura que está dividida en 3. Por lo tanto, formamos toda una unidad, 3 pedazos de 3, y necesitamos un pedazo más para formar esta fracción. ¿Sale? En la impropia, pues te recuerdo, el número más grande estará en el numerador y el número menor estará en el denominador. Una fracción impropia también se puede representar de manera mixta. En la fracción mixta vamos a representar la unidad como la figura completa. Esos 4/3, perdón, también forman una unidad completa, 3 pedazos de 3, y de una segunda unidad tenemos un pedazo de 3, un tercio. Entonces, la fracción mixta y la fracción impropia representan lo mismo, solamente que una se queda simplemente en la fracción y la fracción mixta ya separa a los enteros que formaste. ¿Sale? Entonces, esos son los tres tipos de fracciones con los que tú te puedes encontrar. Una fracción propia, donde el numerador es menor que el denominador, quiere decir que no forma una unidad, no alcanzas a completar los pedazos o las partes para una unidad. Eh, Fracción impropia, que tienes más pedazos de una sola unidad. Y la fracción mixta, en donde tú ya puedes especificar directamente cuántas unidades formaste. Y si sobra algún pedacito, pues se queda representado con una fracción. De ahí, tú puedes convertir una fracción impropia
a una fracción mixta y de una fracción mixta a una fracción impropia. Tú pues ya verás qué necesitas para ya sea un ejercicio tal cual o para un problema de aplicación. Entonces te explico o te recuerdo cómo es hacer esta conversión. Si tú tienes una fracción impropia y te pide que utilices su conversión o su igualdad mixta, lo único que vamos a hacer es dividir. Vas a dividir el numerador entre el denominador. Siempre el número de arriba se divide entre el número de abajo. Y ya empezamos a dividir. El 5, ¿cuántas veces cabe en el 12? Pues nada más cabe 2. 5 por 2, 10. Y sobran 2. Aquí no es necesario trabajar números decimales, entonces con estos datos que tenemos podemos formar la fracción mixta. El resultado de la división serán los enteros que alcanzamos a formar. Entonces serán ay, dos enteros. El residuo que quedó, si llega a quedar residuo, ese será el numerador de la fracción que nos quedó. Son los pedacitos que tomamos de una tercera figura, pero no alcanzamos a completar esa tercera figura. Entonces, 2 y el denominador sigue siendo quintos. ¿Va? Y ya, así es como convertimos. Otro ejemplo aquí es la fracción impropia de 23 cuartos, 23 sobre 4, convertirla a una fracción mixta sería nada más hacer la división de 23 entre 4. 23 entre 4, cabe el 4 5 veces, 5 por 4, 20, y sobran 3. Entonces, nuevamente, el resultado serán los enteros que alcanzamos a formar. Lo que nos sobró, el residuo, será la parte del numerador y seguirán siendo cuartos. Seguirá siendo el mismo denominador. Por lo tanto, 23 cuartos es lo mismo que 5 enteros, 3 cuartos. ¿Va? Y así es como convertimos una fracción impropia a mixta. Ahora, ¿cómo convierto una fracción mixta a impropia? Bien, simplemente lo que vas a hacer es dejar el mismo denominador que tiene la fracción, pues es la fracción que está representando a todo. Estamos hablando de tercios. Y ahora, para el numerador, lo único que vas a hacer es multiplicar el entero por el denominador y le vamos a sumar las partecitas que nos quedaron en el denominador. Entonces, en este caso, 4 enteros, 2 tercios, es lo mismo que 4 por 3, 12. 12 más 2, 14. 14 tercios. Y ahí está su representación en fracción impropia. Otro ejemplo, 5 enteros, 7 sextos. Dejamos el mismo denominador, el entero lo vas a multiplicar por el denominador, 5 por 6, y le vamos a sumar lo que tenemos en el numerador. 5 por 6, 30, más 7, 37 sextos. Es la representación de 5 enteros, 7 sextos en fracción impropia. ¿Va? Entonces, este es el primer videíto en donde convertimos, hablamos un poquito de fracciones
y de cómo convertir fracciones impropias a mixtas.